Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Se abre un nuevo capítulo de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. El pasado 1 de noviembre entró en vigor con carácter provisional el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque regional y la isla. Sobre las ventajas y proyecciones de este convenio pondremos el dardo hoy justo en la Diana. Las negociaciones para el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación se iniciaron en abril de 2014 y concluyeron el 11 de marzo de 2016. Luego de la aprobación del Consejo de la Unión Europea, se firmó oficialmente el 12 de diciembre de 2016 entre la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Estas fueron parte de sus declaraciones en aquel momento. Las relaciones entre la Unión Europea, entre Europa y Cuba, son de carácter histórico. Hemos llegado a este punto después de un largo proceso en el que existen tradiciones fecundas y al mismo tiempo hemos pasado por momentos de desencuentro. La eliminación de la posición común restablece la normalización entre las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Ha sido un esfuerzo de largos años. Recuerdo que en 1988 Cuba ofreció a las comunidades europeas iniciar la negociación de un acuerdo de esta naturaleza. 20 años después, durante la presidencia francesa de la Unión, se establecieron las bases que nos han permitido llegar hasta aquí. En las circunstancias internacionales actuales, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba podrán dar una contribución efectiva, no solo a los procesos de desarrollo respectivos y a la concertación frente a los desafíos internacionales, sino que serán positivos también para los vínculos de la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. En relación con los aspectos bilaterales, el acuerdo consagra los desarrollos positivos que han venido teniendo lugar y abre nuevas oportunidades. Sigue existiendo como un obstáculo que se interpone en las relaciones económicas entre los países de la Unión Europea y Cuba, la existencia del bloqueo económico, comercial y financiero, en particular este último, que los Estados Unidos de América impone a nuestro país. Tenemos la esperanza de que, como quiera que resulten las circunstancias posteriores, la relación entre la Unión Europea y Cuba continúe enriqueciéndose y continúe siendo un factor favorable en las condiciones de un mundo en el que hay crecientes amenazas a la paz y creciente desigualdad entre las naciones. Quiero agradecer muy profundamente a las respectivas delegaciones negociadoras y muy en particular a la alta representante y muy estimada Federica Mogherini por su impulso y compromiso personal con este proceso. Muchas gracias. El ministro Bruno Rodríguez y yo acabamos de firmar el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba. En el mismo momento, el Consejo Europeo ha derogado la posición común de la Unión Europea de 1996. Con el acuerdo, tendremos la oportunidad de llevar la relación entre la Unión Europea y Cuba a un nuevo nivel que realmente refleja los fuertes lazos históricos, económicos y culturales que unen a Europa y Cuba. Se crea un marco para el diálogo político aún más fuerte, para nuevos diálogos de políticas sobre sectores específicos y para ampliar y concretizar la cooperación en una gran variedad de temas.
El acuerdo también nos ayudará a cooperar aún más estrechamente para encontrar soluciones conjuntas a los desafíos globales, tales como la migración, la lucha contra el terrorismo y el cambio climático. Es mi firme convicción que el arranque en el día de hoy de una nueva era en nuestras relaciones también abrirá puertas y creará nuevos espacios en este contexto. Veamos ahora cuáles son las aristas principales de este acuerdo. En materia de diálogo político, se analizan cuestiones tales como los derechos humanos, la migración, las drogas, la lucha contra el terrorismo, también el desarrollo sostenible. En cuanto al diálogo sobre cooperación y política sectorial, se analiza la gobernanza, la sociedad civil, el desarrollo social y económico, el medio ambiente y la cooperación regional. En cuanto a la cooperación comercial y el comercio, se tratan términos como el del comercio internacional, que abarca la cooperación en materia de aduanas, facilitación del comercio, normas y estándares técnicos, comercio sostenible e inversión. A propósito de este tema, justo en la Diana conversó en exclusiva con el embajador de la delegación de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. Hola, muchas gracias. ¿Cómo valora usted la implementación del acuerdo? Lo que ocurre es que Cuba y la Unión Europea no teníamos unas relaciones contractuales, no teníamos un acuerdo marco que regulara nuestras relaciones, y eso es lo que tenemos ahora. Desde 2014 a 2016 se estuvieron negociando, se negoció este acuerdo de diálogo político y de cooperación que ha entrado en vigor ya el 1 de noviembre y que nos permite tener un marco en el cual desarrollar nuestras relaciones. Tendremos un diálogo político más formal. Yo espero que en diciembre o en enero, a más tardar, en la primera quincena de enero, se celebre en Bruselas el primer consejo entre la Unión Europea y Cuba. La Unión Europea representada por la alta representante Federica Mogherini y Cuba representada por su canciller Bruno Rodríguez. Y este acuerdo lo que nos va a dar es un marco mucho mejor para que desarrollemos nuestra cooperación. La Unión Europea aquí lleva ya desembolsados en torno a unos 140 millones de euros en subvenciones, en donaciones. Ahora estamos implementando un paquete, un programa de 50 millones de euros que va a ir destinado casi la mitad de él a la agricultura, a lo que es agricultura de conservación, agricultura sostenible y a seguridad alimentaria. Y sobre ese mismo tema, embajador, ¿cómo se refleja en materia económica los intercambios comerciales entre ambas partes? Los datos que manejamos los europeos hablan de unas exportaciones de la Unión Europea a Cuba de algo más de 2.000 millones de euros, 2053, es decir, el 31% de las exportaciones o de las compras que ha hecho Cuba en el mundo, y unas ventas de Cuba a Europa de algo más de 400 millones de euros. Eso hace que en total la Unión Europea represente casi 2.500 millones de euros de intercambios el año pasado. Con este acuerdo esperamos poder fomentar y diversificar esos intercambios, por supuesto aumentarlos, y al mismo tiempo facilitar las inversiones que son tan necesarias. Ya sabe que en el mundo, hoy en día, todo el mundo compite por la inversión exterior. En cuanto a otros temas, Cuba siempre tuvo una posición favorable a las relaciones con el bloque. Sin embargo, embajador, la organización fue quien adoptó una posición común contra Cuba en 1996. Hubo un cambio de gobierno en España y el presidente José María Aznar, posiblemente haciéndose eco del exilio cubano en Miami, impuso esta posición común que ha sido una losa en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y que yo no puedo más que lamentar. Estoy muy contento de ver que eso ha cambiado, de que ya desde el año 2003 se abre aquí una oficina de representación en La Habana, vuelven a congelarse las relaciones, pero ya desde 2008 hemos impulsado, ya tenemos una delegación, en aquel momento con rango de encargado de negocios, y en 2012 llega al país el primer embajador de la Unión Europea. Así mismo es. Ya para finalizar, embajador, ¿cuál es la posición de la Unión Europea respecto a las políticas de bloqueo estadounidense contra Cuba? La Unión Europea condena el embargo, lo considera ilegal, contrario al bloqueo, lo considera contrario a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Es no solo ilegal, yo diría también que es inmoral. Gracias, embajador, por sus declaraciones. Estamos analizando el nuevo periodo de relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Siga con nosotros, justo en la Diana.
El origen de la Unión Europea se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que a medida que aumentara la interdependencia financiera entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. En 1958 se creó la Comunidad Económica Europea, que en un principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, entre los 28 estados europeos que componen ese bloque comunitario, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. Lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en frentes políticos como el clima, la salud, las relaciones exteriores, la justicia y la migración. Con el fin de reflejar esa transformación, cambia su nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea, tras la aprobación en 1993 de un tratado que refleja sus orígenes y objetivos. Wendy Rodríguez Contino, justo en la Diana. Este convenio refleja un paso de avance de la Unión Europea, pero no siempre fue así. En 1996, la organización adoptó la llamada Posición Común contra Cuba. Las relaciones se mantuvieron congeladas desde 1996, cuando para condicionar los vínculos bilaterales con Cuba, varios estados europeos aprobaron lo que se conoce como Posición Común. En ese entonces, el pacto fue impulsado por el gobierno del presidente español, José María Aznar, y firmado por 15 de los países que conformaban el bloque europeo. Dentro de la larga lista de agresiones de Estados Unidos contra Cuba, el presidente William Clinton aprobó en 1996 varias medidas que blindaran aún más el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla desde principios de la década del 60 del pasado siglo. Es así como se aprobó la ley Helms-Burton, que tenía como principal propósito sancionar a aquellas empresas internacionales que sostuviesen relaciones con Cuba. En su primer año de presidencia, Aznar recibió en España al vicepresidente de Estados Unidos para ese momento, Albert Arnold Al Gore Jr., lo que dio pie a que fuera el primer gobierno extranjero en apoyar la mencionada legislación. En 2008 comienzan a darse intentos de negociación entre el bloque comunitario y Cuba a través de la presidencia francesa de la Unión Europea. Sin embargo, a juicio del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, la campaña mediática en contra de la nación caribeña impidió la normalización de los nexos bilaterales. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se encargó de abrir nuevas posibilidades para negociar eventualmente un acuerdo bilateral con nuestro país para el año 2012. Pero fue en abril del 2014 cuando se desarrolló la primera ronda de conversaciones en La Habana para discutir un acuerdo bilateral sobre un diálogo político de cooperación. Para ese primer contacto formal entre ambas partes se dio a conocer una hoja de ruta para sostener los diálogos bilaterales. Asimismo, se realizó un primer intercambio sobre los capítulos principales y los elementos de las negociaciones. Karina del Valle, justo en la Diana. Y ya veíamos cómo se llegó a este punto del actual acuerdo de cooperación. Como parte de las negociaciones se presentó el acuerdo a los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a la Asamblea Nacional de Cuba para su ratificación. El Parlamento Europeo dio su consentimiento en julio de 2017. El Parlamento Europeo ratificó con 567 votos a favor, 65 en contra y 31 abstenciones el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba, que pone punto final a la controvertida Posición Común de 1996, que vinculaba a la cooperación europea a supuestas mejoras en los derechos humanos. Yo creo que es una muy buena noticia para la Unión Europea, es una muy buena noticia para Cuba y envía una señal al mundo de que la Unión Europea está aquí y está aquí para quedarse en una reordenación del mundo que obligatoriamente se está produciendo y donde nosotros queremos estar muy presentes. El acercamiento del bloque regional a Cuba contrasta con el endurecimiento de la política por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Celebramos este acuerdo porque supone el enterramiento definitivo de la infame Posición Común que promovió el figurante de las Azores, tratando de emular como una mala copia la política de agresión que Estados Unidos ha sostenido contra Cuba para lograr un gobierno sumiso a sus intereses.
votaremos a favor de la recomendación que concede la aprobación de este acuerdo. Por contra, no haremos lo mismo con el informe de la propuesta de resolución no legislativa. Hay que señalar, y es de justicia, que en la primera versión que elaboró la ponente, la señora Valenciano, era equilibrada, era ponderada y todos los grupos lo hubiéramos podido suscribir. Pero como el diablo está en los detalles, determinados grupos han convertido este informe, que tiene cosas buenas, en algo que pervierte el acuerdo, que parece una resolución que examina a Cuba, que pretende tutelarla para llegar a una transición al gusto neoliberal. Algunos en esta Cámara deberían aprender las lecciones de la historia. Si por más de 50 años la mayor potencia no ha conseguido doblegar a una isla pequeña en población pero grande en dignidad y soberanía, poco podrá hacer la versión del disfraz blando que bebe, en el fondo, del extremismo de Miami. En respuesta a la resolución no vinculante, la Asamblea Nacional Cubana emitió una declaración donde rechaza la injerencia en los asuntos internos del país. El documento expresa además que la decisión resulta contraria a los principios de respeto e igualdad contenidos en el acuerdo de diálogo firmado en Bruselas. El pacto, rubricado en diciembre de 2016 por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, inició una nueva etapa de cooperación económica y diálogo político entre ambas partes. Lizolia Fernández, Justo en la Diana. La página oficial de la Embajada de la Unión Europea en Cuba refiere que luego del paso del huracán Irma, la Unión Europea proporcionó 1,6 millones de euros en ayuda humanitaria a nuestro país. También en la Feria Internacional de La Habana, varios países miembros del bloque regional firmaron convenios con Cuba. Ahora, con la implementación del acuerdo entre la organización y nuestro país, se crea un marco legal para mayores intercambios en diferentes ámbitos y una relación más sólida en el escenario internacional. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.